Dios les bendiga, amadas hermanas, hermanos. Es un gusto para mí poder estar en este estudio, tópico 55, Cristo descrito según el Evangelio de Juan, parte 2. Vamos a orar para adentrarnos en este tema. Padre, te damos las gracias por tu presencia. Te pedimos que este estudio sea de gran bendición en nuestras vidas. Señor, en tu nombre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Todos vamos a estar hablando en nuestros estudios acerca de, en el rompehielo, de las características trascendentes que nos habla el libro del Evangelio según San Juan acerca de Cristo. Así que vamos a empezar precisamente como en ese rompehielo diciendo qué es lo que más ha impactado de todas estas características que hemos visto de Cristo en el Evangelio según San Juan. Lo van a estar platicando ustedes cada uno en sus grupos. El texto base, seguimos manejando el mismo texto de la semana pasada, Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, quiero hacer una aclaración bien importante. La semana pasada nosotros estuvimos manejando 10 puntos del 1 al 10. Lo que pasa es que la idea de este estudio era que cuando nosotros habláramos del capítulo 1, de la característica de Cristo, se viera en el punto 1. Cuando viéramos la característica del capítulo 2 de Cristo, según el Evangelio de San Juan, se viera el punto 2. Pero por razones de cómo se acomodó el estudio en la vez pasada, el capítulo 1 lo cubrimos al inicio y entonces comenzamos el punto número 1 hablando del capítulo 2. Entonces, por eso fue que abarcamos del 1 al 10, del 1 al 10 de puntos, pero realmente cubrimos 11 capítulos. ¿Qué estamos haciendo en esta lección? Y se los digo, pero los explico porque vamos a corregir la lección pasada y ahora ya van a estar bien cuadradas. Ya vamos a arrancar, ahora sí, el día de hoy, en vez de arrancar en el punto 11, vamos a seguir en el punto 12 y ahora ya va a estar cuadrado punto 12 con capítulo 12, punto 13 con capítulo 13. Ok, ya hago esa aclaración, se va a corregir la de la semana pasada. Estaba bien, además era como estaban acomodados los puntos, porque pues lo que queremos es que no les vaya a causar un dolor de cabeza estar hablando de un capítulo y con otro numeración, ¿verdad? Entonces ya está cuadrado ahora sí perfectamente bien, capítulo 12 con el punto 12, capítulo 13 con el punto 13 y así sucesivamente, ¿ok? Hago esa aclaración. Bueno, entonces estamos hablando de las características de Cristo, estamos hablando también de su naturaleza, de querer hacer cosas hermosas, milagros, de hacer prodigios, de mostrarse como un sanador, como un restaurador, y esas son las características que estamos viendo. Entonces comenzamos en la parte número 2 con el capítulo 12, y estoy hablando ahora del capítulo 12 de Juan, y quiero hablarles que en estos relatos que vamos a hablar en el capítulo 12 ustedes van a repasar acerca de esa entrada triunfal en Jerusalén que daba el testimonio. Desde el Antiguo Testamento estaba esa profecía y las multitudes le aclamaron: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Por eso es que el capítulo 12 nos resalta esta característica de Cristo. Él es el Rey de Israel. Les he platicado en otras ocasiones que hay dos cosas que no cambian de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Entre ellas, dos cosas que siempre me gusta resaltar es que Él sigue conservando sus marcas de las llagas en la cruz, porque ustedes saben que Tomás no creyó cuando vio a Cristo resucitado y él quería tener una muestra, y el Señor Jesús le mostró esas llagas que él tenía, el haber sido crucificado, y él ya estaba resucitado y él ya tenía un cuerpo glorificado y él conservaba esas muestras de su sacrificio en la cruz. Así que él es el cordero inmolado que por siempre guarda esas marcas de sacrificio. Pero hay otra cosa que tampoco nunca deja de ser de Cristo, y es su identidad de judío.
Él sigue siendo por siempre el león de la tribu de Judá y por siempre, como dice el punto número 12, Él es el rey de Israel. Así que qué tremendo saber que en este capítulo 12 refuerza eso de que Cristo es por siempre el rey de Israel. Vamos al punto 13, y ahora está resaltando de una característica bien interesante, y es la característica de que Él es el siervo. Cristo no vino a ser servido, sino a servirnos a nosotros, a dar su vida por rescate por muchos. Así que quiero darle lectura a Juan capítulo 13, y precisamente seleccionamos aquí los versos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Le quiero decir que yo tuve la oportunidad, he tenido más de una vez la oportunidad, pero en una ocasión me acuerdo yo que tuvimos la oportunidad de lavar los pies en un servicio de Semana Santa, varones con varones, en una iglesia en Oklahoma. Y en esa iglesia se tiene la tradición de que siempre que era la Semana Santa, en aquel tiempo, ahí en Oilton, el pastor hacía este simbolismo, como lo dice las Escrituras, de que Cristo le lavó los pies a sus discípulos, y lo hacíamos varones iban con los varones y las damas con las damas, y entraban todos, las niñas con sus mamás, todos, los pequeñitos con sus papás, los jóvenes, y nos lavábamos los pies unos a otros. Y es una actividad espiritual tremenda. O sea, inclusive yo me veía, me va a tocar lavar los pies a alguien que ni conozco, a un hermano norteamericano, y tú pensarías, no va a haber a lo mejor una emoción o va a haber una conexión, porque bueno, si lo conoces todavía dices, mira, mi amigo que le estoy lavando los pies o todo. No, hombre, pero al momento de hacerlo, simple y sencillamente por cumplir con la palabra de Dios, hombre, llorabas y te sentías realmente que Dios te estaba tocando, y llorabas ahí con alguien que ni conocías, pero que era tu hermano en Cristo allá del otro país. Y es una actividad tremenda. También lo hemos hecho aquí en el grupo de jóvenes, hace muchos años lo hicimos, ¿no? Una restauración, jóvenes que estaban peleados con otros, se pidieron perdón. Entonces Cristo nos puso este ejemplo de que Él vino a servir y no a ser servido. Así que es una de las enseñanzas más grandes. ¿Te quieres parecer a Cristo como líder? Yo creo que si tú te quieres parecer a Cristo como líder, lo que más debes de aprender a ser manso y humilde de corazón, a ser siervo, a servir a los demás. Vamos a ver el punto número 14. Él es el gran consolador. Y Jesús vio temor y preocupación en sus discípulos, pero Él dijo que Él iba a preparar un lugar para todos nosotros, y aparte que iba a preparar ese lugar para todos nosotros en el cielo, Él nos iba a enviar a un consolador. Entonces Cristo se muestra en el capítulo 14 como alguien que está consolando a sus discípulos ante las incertidumbres y ante el temor. Miren, vamos a leer unos 3 versículos. Saben que no puedo leer todo, no podemos leer todos porque es mucho, y algunos los tenemos en azul para leer de tarea, aún de sus grupos con visión, pero quiero leer estos que son importantes. 14, del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. Todo lo estamos aquí viendo primordialmente del Evangelio según San Juan. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué nos dice Jesús? O sea, ¿de qué tienen temor si yo les estoy preparando que van a estar conmigo por toda la eternidad? Así que el capítulo 14 se muestra a Cristo como el gran consolador, la vid verdadera. Vamos a ver Juan ahora 15:16, qué tremendo este verso. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
¿Cómo podemos llevar fruto estando pegados en esa vid verdadera en Cristo Jesús? Si nosotros oramos, si nosotros leemos la palabra, luego alguien nos pide algo y queremos darle. ¿Por qué? Porque estuvimos leyendo la palabra de Cristo y queremos que Cristo se manifieste a través de nuestras vidas. Hoy en la mañana estuve conversando con un hermano en Cristo que le hablamos para que nos pudiera brindar un servicio aquí en el colegio y me dice el hermano, yo quiero hacer esto justo, yo quiero hacer esto bien, porque la palabra de Dios nos enseña a ser justos con los demás, a hacer las cosas honestas, a hacer las cosas honradas. Y me puso un ejemplo de cómo él despidió a una persona que fue no ético, deshonrado con un cliente. Y wow, digo, qué hermoso cuando uno trabaja con cristianos, porque tienen claro lo que dice la Biblia y tienen claro cómo se deben de comportar, ¿ok? Vamos a ver ahora el punto 16. Hoy tenemos hasta el 21 y cubrimos todos los capítulos de Mateo. Licey dice que él es el dador del Espíritu Santo y yo les recomiendo que abran sus Biblias, le digan a todos en este estudio, a ver, abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Y vamos siguiendo, porque no hay cómo verlo en la propia Biblia, estarlo siguiendo. Este estudio se presta mucho a que ellos practiquen el leer la palabra, porque todo está prácticamente en el Evangelio según San Juan, así que es muy bonito cómo van brincando de un capítulo a otro. Por ejemplo, aquí nos vamos ahora al 16:7 y aquí le doy la vuelta a mi Biblia. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y fíjense que esta cita dice que Él enviará al Consolador, y en otras citas dice que el Padre lo enviará. Aquí es donde te das cuenta de la autoridad de la Trinidad completa, porque a veces lo manda el Padre, a veces lo manda el Hijo. De hecho, cuando dice que lo manda el Padre, dice, lo va a mandar el Padre en mi nombre. Entonces, vemos el poder de la Trinidad, esa autoridad, y vemos la completa deidad, que los tres son importantes, es una unidad perfecta. Cristo es tan Dios como el Padre, el Espíritu Santo es tan Dios como el Hijo, es la Trinidad perfecta. Por eso dice a veces lo manda el Padre, a veces dice lo mando yo, la unidad perfecta, y es en el nombre de Cristo. Y luego por otro lado dice, os conviene que me vaya porque va a venir el Espíritu, o sea, uno respaldando al otro. Es la unidad perfecta del Espíritu Santo y la autoridad de Dios en los tres, ¿verdad? Tremendo esta autoridad. Así que Él es el dador del Espíritu Santo, y eso es lo que nos acentúa mucho, precisamente que ya estamos en los últimos capítulos, a punto de terminar el Evangelio, y está ahora dando de las promesas. Vea usted y piense y dígale a los que asistan a su grupo, oye, fíjate cómo nos está hablando mucho del Espíritu Santo al acabar el Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que más necesitamos para poder vivir en estos días? Al Espíritu Santo, ¿ok? Vamos al punto número 17, en el capítulo 17, y quiero hablar propiamente del verso 9, nos dice que Él es nuestro gran intercesor. Es la característica de Cristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Lo vuelvo a leer porque está tremendo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sabe? Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre en este momento, pero Él no está intercediendo por el mundo, está intercediendo por sus hijos. Wow, eso es lo que dice aquí la palabra. Si usted quiere que su papá, que no es cristiano, esté incluido en las intercesiones de Cristo, en la intercesión de Cristo, entonces compártale de Cristo y que sea cristiano, porque en las oraciones de Cristo no está el mundo, están sus hijos. Dice la Biblia claramente en este verso que acabamos de leer, y eso lo tiene que enseñar y recalcar en su grupo, ¿ok? Porque Él es el gran intercesor, pero ¿de quién? De nosotros, de sus hijos. Sí dice la Biblia en Juan 3:16 que Él amó a todo el mundo, ¿ok? Pero aunque amó a todo el mundo, no todo el mundo se salva en automático.
Dice la Biblia, para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es únicamente este beneficio para aquel que crea en él. Sí, vamos a ver más adelante que él llevó las cargas del mundo, pero este beneficio únicamente le sirve a aquel que en él crea. Que dice Gálatas 3:26, que se los he compartido muchas veces, pues todos sois hijos de Dios. Oh, suena muy bonito, pero lo dice al final, por la fe en Cristo Jesús. Ahí no está diciendo que cualquier persona en la esquina que anda alejado de Dios es hijo de Dios. No dice eso, dice que únicamente son hijos los que creen en Cristo. Así que debemos de predicar el evangelio, porque el único beneficio de la salvación de Cristo viene a aquellos que creen en su nombre, no para toda la humanidad. Así que recalque eso en su grupo. Él es el gran intercesor. ¿De quién? De sus hijos, de los cristianos. Punto número 18, que cuadra con el capítulo 18, es que Él es un modelo de sufrimiento. Él fue ese sufrido, ese sacrificio que nos demostró que hay que sufrir para que podamos, dice la palabra, que debemos de participar de sus padecimientos, así como participamos de sus bendiciones, también de sus padecimientos. Ahora, no sufrimos yendo a la cruz, pero sufrimos crucificando nuestra carne cada día, no haciendo lo que queremos nosotros, sino lo que Él quiere, dice su palabra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a leer para esto del 5 al 11 y estoy yéndome rápido porque hay algunos puntos que sí quiero leer más citas, como esta, que es del 18 del 5 al 11. Respondiendo a Jesús el Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que habían dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, la copa de la ira de Dios. De tremendo, el Apocalipsis nos habla de la copa de la ira de Dios y está hablando de esta copa. Dice, ¿a poco no voy a beber de la copa de la ira de Dios? Me encanta cómo lo explica el pastor Enrique Bremer en una de sus enseñanzas, que yo lo entendí con él. El sacrificio de Cristo es toda la ira de Dios descargada en Él, no en nosotros. Si Dios estaba molesto por los pecados del mundo y nos paga a cada uno por nuestros pecados, nadie lo resiste. Pero toda la ira de Dios se va contra su Hijo. Y aquí lo dice Cristo en el versículo 11, no he de beber esta copa, ¿verdad? Del Padre, que era la copa ¿de qué? De la ira de Dios. O sea, es un modelo de sufrimiento que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, a ser sufridos y a cumplir con los mandatos de Dios. Ahora quiero que me acompañen rápidamente en Marcos capítulo 14 y le voy a dar aquí vueltecita a mi Biblia para que lo podamos leer. Marcos 14, 36. Dice así la palabra de Dios. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, él dice, aunque pudiera ser posible, no quiero lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Él dice, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Y sabemos que a final de cuentas, esa copa no fue apartada porque él obedeció a Dios y se hizo la voluntad de Dios. Él es un modelo de sufrimiento. Vamos al capítulo ahora 19, el Salvador crucificado. Esa es la característica principal del capítulo 19 y para ello quiero llevarlos al verso 18 y al verso 19. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio.
Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y vemos que su obediencia fue hasta la cruz. Por eso es que el capítulo 19, la característica que más acentuamos de Cristo es que Él fue nuestro Salvador crucificado, la que más acentuamos del capítulo 19, nuestro Salvador que fue crucificado por nuestros pecados. Vamos a ver ahora el capítulo 20 de Juan y el tema principal aquí es que Él es el conquistador de la muerte. El encabezado de la Reina Valera dice la resurrección y habla de distintos sucesos relacionados con su resurrección. Este punto está muy interesante, nos habla de que Juan nos relata la crucifixión de Jesús, sucede la conquista más grande sobre la muerte, la resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos. Durante su caminar aquí en la tierra junto con sus discípulos, Cristo se encontró en varias situaciones donde Él mostró que Él estaba sobre la muerte. ¿Qué me dicen cuando resucitó a Lázaro? ¿Qué me dicen cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín? Y también cuando resucitó a esa muchacha, a la hija de Jairo. Son algunos de los testimonios que nos dice la Biblia acerca del poder de resurrección de Cristo. Pero ahora Cristo mismo, resucitando el tercer día después de haber sido crucificado en la cruz, nos habla de una gran victoria sobre toda muerte, sobre todo pecado. Y quisiera que leyéramos Juan 20, el 21 y 22, porque habla de que ese poder de resurrección se manifiesta cuando Él sopla el poder de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a leer Juan 21 y 21 y 22. Ahí va. Dice: Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da vida, el que nos restaura, el que nos da fuerza para seguir adelante y poder para vencer. Y el último punto que vamos a estar viendo en esta gran lección, en este gran repaso, donde usted le va a poder decir a todos los que asisten a su grupo: ya viste 21 características, una en cada capítulo del Evangelio de Juan. Ya le hice una paseada a 21 aspectos que Cristo manifiesta en el Evangelio según San Juan, para que lo conozcas más, para que te enamores más de Él, para que creas en Él, si aún hay uno invitado que no ha creído en Cristo. Dice el capítulo 21, Él es el restaurador del arrepentido. Y quiero que me acompañe ahora sí al capítulo 21, del 15 al 17. Cuando pasó que Jesús se le apareció a sus discípulos, Pedro ya se mostró arrepentido. Él otra vez estaba muy triste, nos marca esta escena, muy deprimido en la barca con otros discípulos, pero Cristo les dijo que echaran la red y hubo otra pesca milagrosa. Y Pedro dijo: yo sé quién es ese que provoca pescas milagrosas, es mi Salvador. Así que Cristo llama a Pedro una vez más. Pedro se arrepiente, se acerca a Él y ya no está ese Pedro de: yo lo negué 3 veces y ya estoy alejado de Cristo. No, vuelve a recibir esa gracia de Cristo, se acerca a Él y fíjense lo que dice el 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y el 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué le dijo 3 veces que sí lo amaba? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Y Jesús provoca a Pedro para que de su boca diga: ahora ya no me vas a negar 3 veces, ahora de tus labios 3 veces va a salir que me amas, que me amas y que me amas. Así que vemos en este capítulo 21 a Cristo, el restaurador del arrepentido.
ya no se fija en la negada de Pedro, en la negación de Pedro, ya no se fija en que le dijo, no lo conozco, no sé ni de qué me hablas. Ahora le dice, quiero que de tus labios salga que me amas, que me amas, que me amas. 3 veces dilo, por cada vez que me negaste, quiero que una vez más digas que me amas. Y Cristo es el restaurador del arrepentido, y así fue como restauró a Pedro. Quiero invitarles en el cierre a que ustedes en su grupo con visión identifiquen a los 2 grupos de personas que están ahí. Aquellos que no conocen a Cristo, para que los guíen a hacer esa oración, aquellas personas que no conocen a Cristo, y aquellos que ya lo conocen, que en una oración puedan apasionadamente acercarse al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y pueden decirle, Señor, yo creo todo lo que tu evangelio, según San Juan dice, lo creo, y saldré adelante con esta palabra y me enamoraré más de tu Hijo amado Jesús al conocer cada una de las características que está anunciada, vista en cada uno de los capítulos de todo el Evangelio según San Juan. Así que los animo a esto y recordarles como algo muy importante que estamos invitándolos que todos los que puedan ya puedan tener su grupo presencial con todas las medidas de higiene, de seguridad, de esta contingencia. Les hemos ofrecido que si alguien necesita pedir algún salón en la iglesia, lo pueden hacer para tenerla aquí. Si no caben o si necesitan más espacio, que circule más el aire, lo pueden hacer. Pero estamos invitando a que todos ya tengan sus grupos presenciales y que ya no sea por Zoom nada más, a menos que haya algún grupo especial, a menos que los que tienen muchos de fuera, que son más de fuera que de aquí de la ciudad, o que tengan a muchas personas muy mayores de edad, que no puedan por salud, a menos que sea una excepción, ya los tendrían por Zoom, a distancia, pero le estamos invitando a que todos lo tengan presencial. Es tiempo de unirnos, es tiempo de salir adelante, es tiempo de recibir la bendición de Dios ya juntos. Los niños ya regresaron a las clases todos los días, la iglesia está poderosa cada domingo. También estamos planeando esa actividad de damas en el restaurante La Fogata. Las cosas ya están haciendo, volviendo un poco a lo que hacíamos antes, así que les animamos, tengan sus grupos con visión también y échenle ganas presenciales cada uno como vaya pudiendo en el nombre del Señor. Bendice esta palabra, Señor. Bendigo a cada hermana, a cada hermano, y que sea de bendición todo esto en sus grupos, en hogares. Padre, en tu nombre de Cristo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y que tengan un día muy bendecido.